¿Qué tal, amigas y amigas? El día de hoy vamos a trabajar sobre una GCXR 750 2017. Esta motocicleta tiene el problema de que el regulador no está cargando la batería y se le está descargando la batería de la motocicleta. Vamos a hacer una prueba dinámica al regulador, que es la más sencilla. Vamos a utilizar un multímetro, la vamos a poner en 20 voltios y vamos a encender el vehículo. Nos debería estar dando arriba de 13 volts en ralenti, y como nos damos cuenta nos está dando muy bajo voltaje. Entonces de ahí nos vamos a ir al lado izquierdo de la motocicleta para tener acceso al regulador. Hay una prueba que se le puede hacer de diodos al regulador, es una prueba estática, pero no se la hacemos a este regulador porque muchas veces hacemos esa prueba y aún así fallan los reguladores. Entonces lo que vamos a hacerle 3 pruebas estáticas al estator para descartar que el estator también esté dañado. Entonces así nos vamos directo y cambiamos el puro regulador. No necesitan muchas herramientas, necesitan un dado Allen, necesitan un dado 10 milímetros, la matraca, y si acaso un dado 8 milímetros para quitar el regulador, que es prácticamente para lo que se necesita. Y obviamente para quitar el asiento del piloto. Aquí en el regulador, en esta moto, viene un poco más accesible los dos chupones. Estos nada más hay que jalarlos con cuidado y te sale el regulador. En otras GSX tiende a irse los cables hacia adelante de la cabeza de la motocicleta, o incluso el regulador va entre la cabeza y el radiador. Entonces está más accesible este regulador, un trabajo más sencillo. De aquí nada más quitamos las bases. En este caso, con el regulador nuevo que le vamos a poner, los tornillos venían muy cortos, entonces vamos a tener que utilizar unos tornillos un poco más largos para que pueda apretar en su base, vaya. Bueno, entonces de aquí nos vamos a ir a hacer las pruebas estáticas al estator. Se le puede hacer una cuarta prueba dinámica, pero en este caso no se la hicimos aquí en el video. Creo que tenemos otro video donde sí hacemos una prueba dinámica a un estator de una Suzuki. Aquí lo que estamos checando es continuidad entre las bobinas. Hay que poner el multímetro en la opción que te da el sonidito o continuidad, y vas a poner la punta de una bobina junto con la otra punta y te tiene que generar un ruidito. Si te genera ruido es que hay continuidad. Después de esa prueba vamos a hacer la prueba de resistencia. Hay que revisar cuántos ohms tiene el embobinado del estator. En el manual nos indica que debe de tener de 0.2 a 1 ohms. Entonces aquí vas a poner la punta positiva en una bobina y la negativa en las otras dos. Y haces la prueba. Y ahí nada más checamos que nos esté dando la resistencia en el rango que nos indica el manual. Y la tercera prueba, que es como que la más sencilla de saber si tu estator está quemado, vas a checar si está aterrizado el estator. Esto es muy sencillo, nada más pones una punta del embobinado y con la otra punta vas a checar tierras cerca del magneto. Si te llega a hacer un ruido, tu estator está aterrizado y hay que cambiarlo. En este caso checamos punta por punta, aunque ya vimos que tiene continuidad todas las bobinas. Entonces nada más para estar 100% seguro. Y este estator pasó las 3 pruebas. Les comento que hay una cuarta prueba dinámica, que es donde lo enciendes y revisas el voltaje que te da cada bobina. Pero bueno, no fue necesario en este caso revisarla así. Volvemos a instalar el regulador nuevo y de ahí vamos a revisar el voltaje.
El voltaje nos tiene que estar dando arriba de 13.5 volts hasta 15.5 más o menos es lo que nos tiene que estar dando. Si no mal no recuerdo, son como a 6.000 revoluciones. Aquí nada más la prendemos, obviamente no la queremos forzar la máquina porque también está un poco descargada la batería. Y revisamos